Y ahora la pregunta del año. Ah, mira, pero estamos comenzando el año hasta ¿Cómo? ahora. ¿Cómo? ¿Cómo será? Todo esto ¿Cómo ¿cómo? será? ¿Cómo sucede? ¿Cómo sucede? ¿No? ¿Sabes por dónde voy a ir? A ver, tengo aquí la primera fórmula, la fórmula antigua, entre comillas, Sí, que son 4A más R igual a L, que es cada sí, una de sí, esas A's. Tengo sí. apuntado agradecer, asumir, aceptar, más R, que sería reducir el deseo del yo, igual a L, que era libertad, me acuerdo, que Sí, me lo tenía apuntado. libertad. Sí. Pero así como lo estás leyendo, suena muy complicado. Explícalo. Adelante. ¿Cómo? A ver, ¿cómo es ¿Cómo esto? es esto? Bueno, en gran parte del recorrido, arañando el recorrido, para poder tener respuestas a tantas preguntas que me hacía y que no tenía a quien preguntarle. Y que sabía que si yo no las encontraba dentro de mí, me era difícil continuar con el recorrido. Eh, Sentí que cuando nosotros empezamos a volvernos los científicos de nuestra propia evolución, eh, lo hacemos a base de preguntas, ¿sí? Y las preguntas básicas, ¿no? Como quién soy, de dónde vengo, para dónde voy, qué está pasando con mi vida, por qué me sucede esto, por qué me sucede lo otro, en fin. Es un recorrido lleno de preguntas que si no tienen una respuesta, pues vamos a seguir como patinando, como patinando. Y en esa época, pues ya, eso fue como por los años 90, eh, casi acercándonos al 2000, eh, alguien me decía, pero por favor, danos una fórmula del cómo, porque esa es la pregunta mental, ¿no? La pregunta es mental, ¿y cómo lo hago? Pues es que, a ver, quiero tomarme un jugo de mora, ¿cómo lo hago? Pues tomándoselo. Quiero ir de aquí a la esquina, ¿cómo hago? Caminando. Ve, camina y ve de aquí a la esquina. O sea, físicamente es muy fácil, ¿no? Mostrar que es fácil hacerlo. Pero ya cuando se trata de una cuestión emocional y de un trabajo interno, de una situación interna, de tanto preguntarme en cómo lograr el siguiente paso, la siguiente situación, entonces en forma muy folclórica y gozosa, como, como es Lila, ¿no? Jugar en forma de juego, yo les decía, pues les voy a dar la fórmula matemática perfecta para que se liberen de todas las situaciones que los molesten. Y la fórmula matemática, claro, me llevé todo un rato viendo a ver cómo daba esa fórmula matemática y decía 4A más R igual a L. Y yo voy a entregar esta fórmula matemática. Bueno, y después fui. ¿Qué quiere decir esas 4A? Es aceptar, actuar, asumir y agradecer. 4 cosas importantísimas que a mí me parecían en ese momento que si yo no las aplicaba en mi cotidianidad, yo me iba a enredar. Entonces dije, bueno, esas son las 4 A's de la fórmula. Más R. ¿Qué era más R? Pues es una renuncia a seguir defendiendo el ego, ¿no? O como tú decías esta mañana, el deseo del ego. El deseo del ego. Es una renuncia a seguir defendiendo el deseo que el ego tiene para quitarme la libertad. Entonces, cuando asumo, cuando actúo, cuando agradezco, cuando tengo esas AES integradas en mi vida, ni siquiera yo soy la que renuncia al ego, sino que el ego dice, yo ya no tengo mucho que hacer aquí, y como que se va yendo. El ego se va alejando, ¿no? Y esa era entonces A4 más R igual a ¿qué? A libertad.
porque ya podía sentir una gran libertad cuando yo tenía esa fórmula. Y eso lo recordamos esta mañana, que hacía como 20 años no lo recordaba y me pareció una cosa bonita y tú querías y ustedes querían que quedara como grabadita, pues ahí quedó grabadita para el que le interese hacer esa fórmula matemática para ser un poco más libre de qué, de su yo, de su personalidad, de su yo. Y decías Que hay una nueva que hay fórmula. una nueva fórmula. Hay una nueva fórmula. Que también... Nueva. Nueva, entre comillas, nueva. Que también es maravilloso, porque también, como les comentaba esta mañana, tiene que ver con que una doctora muy linda me preguntaba todas las veces que podía, y me decía, tiene que haber algo que me indique cómo puedo yo empezar a hacer movimientos concienciales más profundos, porque me hablas mucho de la biología, de la química, pero yo soy bióloga y no entiendo cómo puedo lograr, y en pos de amarla a ella tanto y de verle su necesidad de poder integrar lo que estaba recibiendo, le dije, te voy a inventar una fórmula para que la tengas. Y bueno, finalmente la llamé un día y le dije, ya te tengo la fórmula. Ah, magnífico. Entonces la fórmula para integrar más nos conciencialmente en el momento presente, para tener más coherencia en el momento presente, y dejar de ser tan técnicos y dejar de ser tan mentales y tan de instrucciones de afuera. A ver si podemos sacar una instrucción pero de adentro, ¿no? Entonces la fórmula es, esto causa risa, ¿no? Imagínate, una cuestión que no es mental y le estamos sacando fórmulas. Pero digamos que son las fórmulas de la conciencia. Es un juego, ¿no? Es un juego. Esa nueva fórmula que no es una cuestión matemática, no es mental, no es emocional, no tiene nada que ver con esa dimensión, sí tiene que ver es el resultado, ¿sabes? Esta fórmula es el resultado de una interiorización, de un encuentro con el ser. Y es ¿Siento? Siento. Más claridad. Más sé, que es, después de sentir, viene la claridad, viene la creación, viene la concreción o concretar. Y eso es igual a coherencia. Y coherencia es igual a dejar de ser el mismo de siempre. Así es. Dejar de ser el mismo de siempre. Cuando un ser humano ya entró en coherencia con su sentir y con su actuar, ya deja de ser el mismo de siempre. Porque el otro era el que pensaba para actuar. Este es el que siente para aclarar. Fíjate, la claridad. Y esto tiene que ver, esto lo hablaremos en otro momento, tiene que ver con ese sentir profundo del corazón, el que me impulsa, el del pulso del corazón, que más adelante, o si le sigo el trayecto, ese sentir yo lo tengo que llevar a la claridad de la mente. Pero es la mente clara, no es la mente reptiliana, de la que hablaremos más adelante, sino la mente, cuando hay una mente clara, hay creación. Se puede hacer algo diferente. Y si se hace algo diferente, yo debo concretarlo.
Porque si no concreto eso que sentí, entonces fue porque no lo sentí. Esa es la condición del sentir. Que si es verdaderamente que lo sentí, yo tengo que concretarlo. Pero ese concretarlo tiene que pasar por la claridad, por la creación de lo que voy a concretar. Y eso es lo que se llama ser coherentes. En el encuentro que vamos a tener, vamos a explicar muy detalladamente de dónde se desarrolla o sale la mente clara y de dónde la adictiva, instintiva, que no solamente nos domina, nos limita, sino por la cual también nos han dominado y limitado. Esa mente clara sería la mente que ve. No. 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 Cuéntame. No. Eso es lo que vamos a ver en Vale. el seminario. La mente no ve. Vemos desde aquí. Ah, Es diferente. Pero eso es cuando ya el corazón se ha subido a ese punto. luego, Que lo puede ver.